Pues tiempo de historia y de literatura en Periodista Digital. Hoy contamos en nuestros estudios con Santiago Posteguillo. Santiago, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Encantado de estar con vosotros. Y bueno, pues para hablar aquí de su última novela, además recién salida del horno, Circo Máximo, que supone la segunda parte de la trilogía sobre Trajano. Si en el 2011 ya te tuvimos aquí hablando de los asesinos del emperador, pues hoy con Circo Máximo. ¿Qué nos puedes contar de esta novela un poco para que los lectores se vayan haciendo una idea? Pues mira, en Circo Máximo los lectores lo que van a encontrar es tres grandísimas carreras de cuadrigas, toda la conquista de la Dacia, que corresponde actualmente con la actual Rumanía, para que nos hagamos una idea, es decir, cruzando el Danubio, algo que el emperador Augusto dijo que no se debía hacer, y luego un tremendo juicio contra una vestal que está injustamente acusada, y claro, si se la condenará a ser enterrada viva. Y misteriosamente, no sabemos por qué, Trajano, que va a ser el presidente de ese tribunal, quiere siempre defender a la vestal. Bueno, además también yo creo que haces un buen reflejo de ese clima de conspiraciones continuo que había en esa Roma, donde prácticamente nadie se podía fiar de nadie. Sí, la verdad es que Roma siempre está llena de intrigas, pero es que donde hay poder siempre hay intrigas. ¿Y cuál era el punto de mayor concentración de poder en el mundo en aquella época? Bueno, pues Roma. Y dentro de Roma, la familia imperial y su entorno. Entonces, lógicamente, si estás retratando la vida de un emperador, como en el caso de Trajano, a su alrededor siempre hay intrigas, siempre hay quién será el sucesor. Eso siempre es uno de los grandes problemas en torno a la familia imperial, y eso se va retratando en la novela, ¿no? En la novela tú puedes estar narrando lo que está pasando en el Circo Máximo y la carrera de cuadrigas, pero corto las escenas y entonces te aparece el palco imperial. Y en el palco imperial puede haber intrigas, puede haber traiciones, lealtades, historias de amor imposible. Ahí todo está ocurriendo a la vez. Sí, porque incluso, por ejemplo, también en el tema de los matrimonios, casi sí vemos, sobre todo en estas altas clases, en estos patricios, prácticamente todos eran, si no matrimonios de conveniencia, eran matrimonios de apariencia. De apariencia, pactados por intereses. Bueno, eso ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las clases, digamos, poderosas, muchas veces, para proteger sus intereses, han buscado siempre enlaces, ¿no?, donde se pudiera observar bien que se mantenían los intereses del poder que estaba en ese momento, ¿no? Entonces Trajano tiene un matrimonio, su propio matrimonio con Plotina, es fruto de un pacto entre senadores hispanos, casi senadores galos, para conseguir un mayor dominio del Senado. Luego Adriano se quiere casar con Vivia Sabina, que es una de las sobrinas favoritas de Trajano, porque es una forma de acercarse más al núcleo de la familia imperial. Eso siempre está ahí. Y dentro del libro, en el desarrollo de la novela, vemos como en un momento también Trajano descubre, por una revelación, que su propia esposa había mantenido una relación precisamente con el marido de su sobrina. No se sabe exactamente hasta dónde qué relación exacta tuvieron de intimidad Adriano y Plotina, la mujer de Trajano, pero sí que se sabe que hubo algún tipo de relación ahí poderosa y que Plotina siempre estaba favoreciendo a Adriano, ¿no? A partir de ahí, pues en la novela, pues se apuntan posibles cosas que quizá ocurrieron. También hay lugar a estos que llamas los renegados. Esta gente que de repente, pues por distintas causas, huyen de Roma, salían, digamos, pues con estos bárbaros, con los dacios y con pueblos que estaban aliados con ellos, y como incluso alguno de ellos intenta cambiarse otra vez a última hora de bando, volver otra vez al lado de Trajano, para luego intentar, porque además lo revelas también en el libro, cómo se ultima una conspiración y un plan perfecto para... Hay una conspiración, en efecto, en el libro. Se retrata una conspiración muy compleja para intentar asesinar a Trajano.
Y eso es cierto, ¿eh? Está reflejado por las fuentes clásicas. El que se lea, si quiere, Dion Casio y todas sus referencias sobre Trajano, verá que él lo refiere con mucho detenimiento, y dentro de esta conspiración pues puede tener parte importante el hecho de lo que estabas muy bien describiendo tú, el mundo de los renegados. Los renegados son un grupo de gente, normalmente legionarios y algunos oficiales, que están durante muchos años en la frontera del imperio, sea en el Rin, sea en el Danubio, y que en según qué circunstancias complicadas a veces deciden pasarse de bando y pasarse a los germanos, o pasarse en este caso a los dacios, ¿no? Y a partir de ahí, y eso es un mundo bastante desconocido que normalmente no está muy retratado en las novelas de Roma, pero que, como nos retrata Dion Casio en sus trabajos sobre Trajano, podía ser absolutamente clave en el desarrollo o en el devenir del imperio. Y luego la lealtad también. Sí. Por ejemplo, tenemos el caso de Longino, cuando, bueno, no vamos a desvelar lo que hace exactamente, pero bueno, sí, cómo una persona es capaz de llegar hasta las últimas, por defender, digamos, a su emperador. Sí, porque es que en la novela tienes los dos extremos de la balanza, ¿no? Antes estábamos hablando de renegados, de traidores, de gente de la que no te puedes fiar, o de la que solo puedes esperar lo peor. Pero como contrapeso hay algunos oficiales de Trajano que son de una lealtad infinita, más allá de toda duda y más allá de lo que yo creo que la mayoría de los seres humanos seríamos capaces de hacer por lealtad, ¿no? Y bueno, hay un amigo que es Longino, que sale en la novela, y sabemos que tenía una gran amistad con Trajano. No sabemos exactamente por qué, y yo ya novelo en ese aspecto, pero sí que sabemos algunas de las cosas que hizo por Trajano históricamente, y ahí las pongo. Lo más espectacular que te puedo encontrar para mí, ¿no? en un viaje que hice a Rumanía para averiguar cosas de estas, de todo aquello, es encontrar en la iglesia más antigua, que sale reflejada al final en el epílogo de la novela, ¿no? La iglesia más antigua de Rumanía está construida con las piedras funerarias de las lápidas de los oficiales de Trajano que cayeron, ¿no? en estas guerras dacias, ¿no? Y encontrarme allí en esas columnas el nombre de algunos de estos personajes, para mí es absolutamente emotivo. Y en la novela explico al final, ¿no? en la nota histórica, si alguien quiere ir, cómo llegar a esa iglesia y encontrarlo. ¿Que quiere llegar en un 4x4, recomendabas? Sí, hay que ir en un 4x4 para algunas de estas zonas, porque son zonas rurales dentro del centro de Rumanía. Y, por ejemplo, las ciudades de las fortalezas dacias, como Blidaru, Costesti, o sobre todo la capital Salmicegetusa Regia, están en el Parque Natural de Orastia. Y para llegar a Salmicegetusa Regia tienes que ir por varios kilómetros, más de 10 kilómetros, por pistas forestales. Lo impresionante es que tú vas ahí con un 4x4 y te cuesta llegar. Imagínate ir andando y rodeado de enemigos. Pues. Y eso es lo que hizo Trajano, ¿no? Es francamente sorprendente. Tienen un dicho los rumanos allí que al fondo del valle está Salmicegetusa Regia, pero a la entrada del valle hay dos fortalezas, Blidaru y Costesti. Dicen los rumanos que si en el mismo día eres capaz de llegar a las dos fortalezas, cualquier sueño que quieras se cumplirá. Lo puedes conseguir. Yo no lo conseguí. Pero lo volveré a intentar. Fíjate si era complicado, ¿no? Y este hombre llegaba a Trajano y las conquistaba, ¿no? También, fíjate, es curioso, pero por ejemplo, Trajano y todos sus oficiales más leales, también, pese a estar en esa lucha, pues a muerte con los dacios y esos pueblos aliados, luego admiraban también el valor de algunos de esos guerreros, e incluso llegan a reprobar que otros, digamos, soldados más rasos se llegasen a reír del estado en el que algunos dacios quedaban intentando, pues, no huir, sino gatear para realmente incluso hasta empuñar todavía, muriéndose una armadura. Sí, los romanos, los buenos oficiales romanos, sabían valorar la capacidad de los enemigos, ¿no? Y además una importante destreza de cualquier militar. Yo creo que cualquier militar que nos pueda oír o ver, yo creo que coincidirá conmigo, espero, ¿no? Un error tremendo que puedes cometer como militar es infravalorar a tu enemigo. Entonces has de saber muy bien valorarlo. El que es un necio o un incapaz, saber que está por ahí, aunque no te confíes, pero desde luego tienes que saber identificar a aquellos guerreros, en este caso, ¿no?
aquellos pueblos que están muy bien organizados, que tienen gran capacidad, gran capacidad técnica, estrategia militar, etcétera, porque si no, no los vas a poder combatir, ¿no? Y en eso había oficiales romanos, legados, o sea, el equivalente, digamos, a generales, que sí que tenían esa capacidad y ese aprecio, ¿no? Y incluso a veces los podían poner como ejemplo a sus propios legionarios, ¿no? Como diciendo, mira, si combatierais como 3 o 4 de estos, igual nos iría mejor en la frontera, ¿no? Y eso sí que pasaba. En esta época de Roma, Trajano intenta, por activa y por pasiva, pues enterrar lo que había sido la etapa anterior, la de Domiciano, una etapa por lo que se ve además terrible, donde pues matanzas indiscriminadas a quien el propio emperador consideraba que no era amigo del régimen, corrupciones diversas. Sí, en esta novela también se ve eso, ¿no? Cómo intenta hacer esa transición hacia un gobierno que sea más justo, más ecuánime. Claro, Trajano con respecto a Domiciano perseguía a los cristianos. Trajano detiene las persecuciones contra los cristianos. Incluso hay cartas del emperador a distintos gobernadores de provincia diciéndoles no hagáis caso de las acusaciones anónimas y que a él no le importa lo que haga la gente dentro de su casa. Lo único importante para él, para el emperador, es que se respete la autoridad imperial. Pero que si la gente quiere adorar a un dios o a otro, eso a Trajano no le importaba, lo respetaba. O, por ejemplo, había habido muchísima corrupción en la época de Domiciano. Aquí Trajano intenta intervenir en contra de esa corrupción, detener a los corruptos, que podían ser senadores o gobernadores de provincias, obligarles a que devuelvan todo el dinero y luego los destierra. Supongo que a lo mejor las fieras en el Coliseo es un elemento motivador y conseguía que la gente devolviera el dinero. Además de eso, promueve programas como los Alimenta para los desfavorecidos de Roma. Intenta, de una forma consciente, sabe que también hay que controlar el gasto, que hay que ser austero. Yo estoy hablando del siglo II, pero sí que sabe que hay que predicar con el ejemplo. Y eso implica pues que tiene que hacer transparentes y publicar, estoy hablando del siglo II, los gastos de la familia imperial. En fin, es una persona que, claro, que se opone completamente a la época anterior de Domiciano, ¿no? Donde Domiciano pues hacía lo que le daba la gana, se apropiaba de propiedades de los que consideraba enemigos sin ningún tipo de prueba. Trajano nunca condena a nadie sin pruebas, nunca se apodera de forma privada de los bienes de nadie. Es otro gobernante completamente diferente. O sea, que en cierta medida, casi viajando ahora desde el siglo II hasta el siglo XXI, aquí casi nos haría falta un Trajano, por ejemplo, en España. Hombre, viendo todo lo que hay, viendo ahora mismo el actual panorama. Si me apuras, atendiendo a que Trajano gobernaba un territorio más amplio que la Unión Europea, porque llegó hasta navegar por el Golfo Pérsico, o sea, desde Caledonia, desde Escocia hasta el Golfo Pérsico llegó a dominar Trajano, ¿no? Quizá lo que nos convendría, no solo ya en España, sino a lo mejor en Europa, un Trajano igual nos habría venido bien. Además, seguramente. Sabiendo que además Trajano pues era de... Porque, por ejemplo, mira, una de las cosas que hace él en la crisis, y disculpa que... Sí. Trajano entiende que las subidas de impuestos... Yo te hablo de Trajano. Él considera que no es lo óptimo para solucionar la crisis económica que tienen. Él lo que considera es que es mejor devaluar la moneda. Y eso es lo que hace. Por eso te he dicho que a lo mejor conviene un Trajano a nivel europeo, porque los que pueden tomar estas decisiones son a nivel europeo. Por eso lo digo, ¿no? Pero fíjate, él lo ve así y a él le funcionó. Pero bueno, yo qué sé. Hay otras personas que saben más que yo, que pensarán lo que se tiene que hacer. Pero más que es curioso, ¿no? Que un Trajano que es, como te comentaba, de origen andaluz, hoy... Él se llevaría, por ejemplo, las manos a la cabeza, por ejemplo, si vemos lo que pasa en Andalucía, ¿no? No se llevaría las manos a la cabeza. Actuaría. Actuaría como hizo, de forma eficaz e implacable. Es lo que haría, seguramente. Y ya por último, y casi pregunta obligada, Santiago. Evidentemente, no es cuestión de meter presión porque está, como que decimos, recién salida del horno la Circo Máximo, pero ya pues el tercer libro, no sé si estarás ya... preparándolo.
Aquí incluso creo que haces un adelanto ya de lo que va a ser las siguientes conquistas de Trajano. Sí, mira, mis novelas se estructuran también en lo que llamo como misterios concéntricos. Es decir, abro un montón de misterios o de intrigas o de preguntas que se van enigmas que se van planteando en la novela, y los procuro cerrar todos para que queden satisfechos los lectores y se resuelvan todos, ¿no? Pero luego sí que es cierto que en los últimos capítulos vuelvo a abrir 2 o 3 pequeñas misterios que evidentemente están diseñados para intrigar al lector camino de la siguiente novela, en la que en efecto estoy trabajando. O sea, yo entrego una y ya me pongo a trabajar en la siguiente. Estoy en la fase más inicial de documentación, otra vez, porque claro, si en esta novela nos hemos centrado en la conquista de la Dacia, y muchas otras cosas, ¿no? Pero digamos, por centrarnos temporalmente, ¿no? Del 101 hasta el 107 más o menos, en la última, es del 108 al 117, nos va a coger toda la época de las campañas orientales de Trajano, que quiere decir Arabia, quiere decir Armenia, Mesopotamia y Partia, ¿no? Entonces, pues ahí me tienes estudiando el parto, estudiando sobre Armenia, estudiando sobre todas estas regiones en las que Trajano se va a desplazar en la siguiente novela. Pues Santiago, ha sido un placer tenerte por aquí. De verdad, bueno, felicitarte por Circo Máximo. Y bueno, pues te esperaremos aquí dentro de año y medio, 2 años, cuando esté... Vamos a decir 2 años por lo menos. 2 años, por lo menos, sí. Para entrevistarte también pues por tu tercera... y cierre de la trilogía sobre Trajano. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues nada, animarles también a que vayan a la librería y disfruten y se deleiten con Circo Máximo.